El blanco inicia con una formación flexible de ataque indio de rey, buscando un juego dinámico. El negro imita la flexibilidad del blanco, optando por una respuesta simétrica sólida. El avance del peón lateral del blanco reclama espacio y prepara la expansión en el flanco de dama. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. El alfil fianchetado del negro apunta a la diagonal larga, compensando la ganancia de peón del blanco. El blanco desarrolla el alfil, reforzando el flanco de dama y preparando el enroque. El negro busca la seguridad del rey enrocando, consolidando la posición. La jugada del blanco prepara rupturas de peones centrales y el enroque del flanco de rey. El negro solidifica el centro de peones y apoya el control central. El blanco desarrolla el alfil a una casilla activa, apoyando el control central. El negro desafía el centro, buscando abrir líneas para la actividad de las piezas. El blanco enroca corto, completando el desarrollo inicial y asegurando al rey. El negro desarrolla el alfil, clavando un caballo y aumentando la presión central. El blanco reposiciona el caballo a una casilla potencialmente activa en el flanco de dama. El negro apoya los peones centrales y prepara la coordinación de piezas en el flanco de dama. La jugada el peón a la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. El negro captura el peón, abriendo la columna y ganando ventaja posicional. El blanco recaptura, buscando recuperar el equilibrio posicional en el centro. El negro cambia peones, abriendo líneas y manteniendo la presión. El blanco recaptura con el alfil, desafiando el control central del negro. El avance del peón del negro disputa el flanco de dama y apoya los peones centrales. El blanco centraliza el caballo, aumentando la presión sobre la posición del negro.
El negro empuja el peón, disputando el espacio central y abriendo líneas. La jugada el caballo a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. El negro activa la torre, colocándola en una columna abierta. El blanco reposiciona el alfil a una diagonal más activa. El negro avanza el peón central, buscando espacio e iniciativa. El blanco centraliza nuevamente el caballo, buscando la dominancia central. El negro maniobra el caballo a un fuerte puesto avanzado, desafiando las piezas blancas. La jugada el alfil a la casilla A3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla E2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la columna F a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla H5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla E2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E2, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla E2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C8, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla C8, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco cambia piezas, buscando simplificar la compleja posición. El negro recaptura con el caballo, manteniendo la influencia central. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla B3, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla C8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil captura en la casilla E2 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco recaptura con el caballo, manteniendo la actividad de las piezas. El negro centraliza la torre, preparándose para la acción en la columna central. El blanco reposiciona el caballo, buscando mejores casillas y coordinación. La jugada el alfil a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre captura en la casilla C5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G3, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G3, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. El negro recaptura el peón, consolidando la ventaja posicional. El blanco captura el peón avanzado, desorganizando el control central del negro. El negro centraliza la dama, manteniendo la presión sobre la posición del blanco. El movimiento de la dama del blanco busca actividad, pero descuida la seguridad del rey. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla G7,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. El blanco empuja el peón, buscando controlar casillas centrales y abrir líneas. La jugada el alfil a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. El blanco reposiciona el caballo a un fuerte puesto avanzado central. El negro retira el alfil, buscando una mejor posición defensiva. El avance del peón lateral del blanco controla casillas clave, y prepara el juego en el flanco de dama. El negro centraliza la torre, preparándose para la acción en el flanco de dama. El blanco centraliza el caballo, mejorando su alcance y coordinación. El negro activa la torre, observando posibles oportunidades tácticas. El avance del peón del blanco busca restringir el juego de peones del flanco de rey del negro. El negro empuja el peón, creando tensión y posibles debilidades. El blanco reposiciona el caballo, buscando influencia central. La jugada la torre a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna C a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5. Debilitando la estructura defensiva rival. El blanco centraliza el caballo, mejorando su movilidad y control. La jugada la torre de la columna de a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna de a la casilla F6. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G2, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el caballo a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E8 para afianzar el control posicional. El negro reposiciona la torre a una columna más activa. La jugada la torre a la casilla B1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla B7, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza el caballo, mejorando su potencial de ataque. La jugada el alfil a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna D a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco reposiciona el caballo a una casilla más fuerte. El negro centraliza la dama, activándola para posibles ataques. El blanco avanza el caballo, aumentando la presión sobre la posición del negro. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F4, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla E3 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza la torre, preparándose para la acción en la columna abierta. El negro desafía el centro con un avance de peón, creando tensión dinámica. El blanco captura el peón, abriendo líneas para la actividad de las piezas. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es un error grave.
La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. El negro activa el alfil, preparándose para maniobras defensivas. El avance del peón del blanco busca ganar espacio y restringir las piezas negras. La jugada el peón de la columna G captura en la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. El blanco recaptura el peón, aprovechando el rey expuesto del negro. El negro activa el alfil, reforzando la defensa. La jugada la dama a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla C5,
lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla G2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. El negro reposiciona el alfil a una casilla más activa. El blanco centraliza la torre, aumentando la presión en la columna abierta. El negro centraliza la dama, mejorando su potencial de ataque. El blanco reposiciona la torre, conectándolas y preparándose para la acción. El avance del peón del negro prepara el juego en el flanco de dama y la expansión potencial. El blanco reposiciona la torre, buscando un mejor control de columna. El negro centraliza la dama, aumentando su influencia en el juego. El avance del peón del blanco reclama espacio en el flanco de dama. El negro reposiciona la torre, preparándose para la acción central. La jugada el rey a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla H5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G6 para afianzar el control posicional. El negro reposiciona la torre, buscando mejores oportunidades de ataque. La jugada la dama a la casilla C3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a la dama captura en la casilla D5 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E3, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla B8 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla C3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla D5 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco recaptura con el caballo, manteniendo una estructura de peones sólida. El negro reposiciona la torre, buscando una mejor coordinación defensiva. El blanco centraliza el caballo, mejorando su alcance y potencial de ataque. El negro reposiciona la torre, aumentando su influencia en el tablero. El blanco reposiciona el caballo a una prometedora casilla de ataque. El negro desarrolla el alfil a una diagonal activa, desafiando al blanco. El blanco reposiciona la torre, aumentando su actividad en el flanco de dama.
El negro retira el alfil, buscando solidez defensiva. El blanco centraliza el caballo, mejorando la coordinación de las piezas. La jugada el alfil a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. El blanco centraliza la torre, intensificando la presión en el flanco de dama. La jugada la torre a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E6 para afianzar el control posicional. El blanco coloca el alfil en una diagonal activa, amenazando ataque. La jugada el alfil a la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B5 para afianzar el control posicional. El avance del peón del blanco busca penetrar y obtener una ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5. Debilitando la estructura defensiva rival. El avance del peón del blanco es fuerte, creando un poderoso peón pasado. La jugada la torre a la casilla B7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla E5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a la torre captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. El avance del peón del blanco es decisivo, creando una presión abrumadora. La jugada la torre a la casilla D8 de las negras es un error grave.
La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. El movimiento del rey del blanco mejora la seguridad del rey y lo centraliza para el final. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C8 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a el peón a la casilla F6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. El jaque de peón del blanco fuerza al rey a una casilla peor. El negro mueve el rey a un lugar seguro, pero la ventaja del blanco es abrumadora. La jugada el peón a la casilla F5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D3 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla A8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G6 para afianzar el control posicional. El blanco coloca el alfil en una casilla agresiva, amenazando mate. La jugada la torre a la casilla D3 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La centralización del rey del blanco es excelente, dominando el final.